Como siempre, un cordial saludo para todas las personas que nos siguen en las redes sociales y en la página periodicoeldiario.com, en el canal de YouTube, El Diario TV. Como siempre, con los temas que consideramos de interés para el departamento. En este caso, en el día de hoy, vamos a abordar un tema muy de la casa, muy del periódico, y es que estamos cumpliendo 24 años de labores con el proyecto del diario que comenzó en 1996 bajo la idea de organizar un medio de comunicación que fuera vocero de la región de acuerdo a los intereses del departamento en los campos económico, político y social. Han sido 24 años en los cuales hemos cumplido con 992 ediciones impresas, y en los últimos 9 años hemos estado en las redes con la página www.periodicoeldiario.com. En las redes sociales también estamos presentes en Twitter, en Facebook e Instagram fundamentalmente, donde sumamos más de 100.000 seguidores. En Twitter tenemos 56.000 seguidores, casi 57.000. En la red le sigue la red de Facebook y menos Instagram y naturalmente los seguidores del canal en YouTube. Con esto es lo que se ha hecho en estos 24 años de labores, donde hemos sido testigos en mayor o menor medida de la situación del departamento de Boyacá y obviamente pues de las circunstancias que en este tiempo han rodeado la realidad nacional. Tenemos contacto con Matías Dota, un ciudadano argentino que reside en este momento en la ciudad de Cali, amigo de esta casa de hace varios años, con quien hemos compartido ratos muy agradables de charla en lo personal y lo particular. Aquí en Colombia, después de que llega, antes en su ciudad natal, en La Plata, o la Universidad de La Plata, de donde es egresado como comunicador social. Y lo hemos invitado, Matías, porque todo este tiempo creo que su generación en su propio país ha vivido bajo la palabra crisis desde que se tiene conciencia. Así como aquí en Colombia hemos vivido la crisis en la dimensión de la violencia que en Colombia lleva 70 años, 7 décadas, más de 7 décadas. Es decir, que en mi generación también tenemos que registrar que hemos vivido bajo el signo de la guerra, bajo el signo de la violencia, y la palabra es la misma, crisis. La naturaleza de la crisis puede ser distinta allá o aquí y aquí, pero tiene en común que no ha habido sosiego en todo este tiempo. Matías, un placer saludarlo. Muchas gracias por atender la invitación y por participar de este diálogo en estos 24 años del periódico. No, al contrario, Pedro, para mí siempre es un honor hablar contigo. Vos sabés que en realidad tanto al diario como a Tunja, para mí es volver a mi primera visita a Colombia hace ya 8 años, y siempre con la calidez y con la deferencia que has tenido conmigo. La verdad que primero agradecerte este contacto y segundo, felicitarte por todos estos años de lucha, porque el periodismo pensado como lo pensás vos, inevitablemente va de la mano de la lucha. Nada es fácil, así que bueno, espero que todos estos años, ya 24, te llene de orgullo, porque realmente es motivo para enorgullecer. Te mando realmente mi más sincera felicitación. Matías, muchas gracias. De veras que es un gran placer y qué rico escuchar esas palabras
que como dices, llevamos 8 años de contacto, de vínculo, de amistad. No han sido muchas las charlas, pero han sido charlas muy deliciosas, momentos muy ricos compartidos. Pues bien, Matías, vamos al grano. El tema, usted se ha especializado en los temas de los lenguajes de crisis. Hemos hablado mucho de su país y hemos hablado mucho también de nuestro país. Ahora usted vive en una de las ciudades más interesantes de Colombia, que es Cali, y el vecindario es complejo. ¿Cuánto llevan en Cali? ¿3 años, Matías? 3 años ya. 3 años. Pero bueno, hablemos de la palabra crisis. Comencemos, esa palabra que hoy es, digamos, el continuo, el constante de nuestra realidad, y es en todo el planeta, además, la palabra crisis. Hablemos de esto. Sí, digamos que nuestras regiones son crisis propensas, entonces en ese sentido, como vos lo decís, ya nacemos con la palabra incorporada, y de alguna manera, si bien van generándose crisis nuevas, digamos, se van superponiendo, ¿no? Son lejos de solucionarse o lamentablemente en su gran mayoría sin una solución o sin una solución de fondo, se van superponiendo. Ya nuestras regiones complejas y saturadas de estas crisis que en algunos casos son cíclicas, en otros son más permanentes, y en otros, como en este caso, digamos, se van sumando a raíz de una pandemia que yo creo que funciona un poco también como espejo de lo que hemos llegado a construir hasta el momento. No es casual que hoy, después de ya 4 meses de cuarentena, estemos viviendo un estado que va entre el enojo y la desidia y la desesperanza, ¿no? Un poco esos son los cúmulos que las sociedades, si se me permite la licencia, creo que van sumando. Porque son los sentimientos que suelen aflorar en situaciones de crisis de larga duración. Es decir, nosotros, después de un inicio de la cuarentena con un altísimo nivel de apoyo a las políticas gubernamentales, y teniendo como experiencia previa lo que había sucedido tanto en China como en Europa, de a poco fuimos restándole importancia, o el mensaje gubernamental se fue diluyendo y los gobiernos centrales han perdido legitimidad al punto ya de no sin errores, no sin contradicciones en sus medidas, en la medida que ya no hay un punto de retorno. Es decir, es muy difícil, aún en el pico de la pandemia, que los gobiernos centrales y regionales puedan ejercer la autoridad y a partir de la sanción, de las normativas que van imponiendo a raíz de la cuarentena. Esto no es un fenómeno que pasa solamente en Latinoamérica, esto está pasando en todos lados, con lo cual, de alguna manera, nosotros tenemos que hacer siempre el ejercicio de salirnos del microclima y tratar de pensarnos un poco más de la globalidad. Esto sucede en todos lados, en Europa están sucediendo los rebrotes a raíz justamente del cambio de comportamiento que tiene que ver con cuestiones que están perfectamente medibles en la comunicación de crisis y en la comunicación de riesgo. Es decir, no el gobierno que diga que está sorprendido, o en muchos casos, como está sucediendo en gobiernos colombianos, que directamente se le está culpando a la gente por la irresponsabilidad o las inconductas. Esto en realidad está perfectamente medido y tiene que ver con la idiosincrasia de nuestras sociedades, pero también con nuestra reacción como seres humanos. Pero, Matías, es decir, en este momento, esta es la verdadera crisis, digamos,
podemos hablar de la crisis de los mercados, de la crisis financiera, hablamos de las crisis políticas por circunstancias geopolíticas, etcétera, etcétera. Pero esta sí es la gran crisis y es la verdadera crisis. ¿Qué tanto de manipulación, qué tanto de realidad objetiva o de irrealidad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo usted lo ve? Digamos que a mi punto de ver las cosas, creo que los gobiernos han entrado en una dinámica, si se quiere, endógena, en la cual lo importante es comunicar y no escuchar. Y yo creo que si hay algo que ha posibilitado este periodo muy especial de la humanidad, es enfrentar a los gobiernos con sus gobernados. En América Latina creo que la pandemia ha funcionado como una especie de levantamiento de alfombra a todo aquello que no queremos ver. Estamos todos preocupados, por ejemplo, para ver cómo hacemos para empezar el ciclo lectivo y nadie está pensando, por ejemplo, en la tasa de conectividad a Internet. Hoy Internet tendría que ser un recurso universal, no se tendría que estar discutiendo. Digamos, a raíz de esto, pero incluso más allá de la cuarentena. Hoy Internet tendría que ser un servicio básico indispensable como lo es el agua. Y sin embargo nadie está pensando en eso. Estamos pensando en la cuarentena de ver cómo hacer para que la gente no pueda salir, no salga de la casa a no ser por razones esenciales. Y nadie está discutiendo, por un lado, la cantidad inimaginable de gente que no tiene hogar y que no tiene dónde pasar la noche, e incluso en aquellas personas que están hacinadas dentro de su propio hogar, donde según las normas sanitaristas es peor estar adentro que afuera. Entonces, todo eso que hemos venido construyendo como sociedades de hace más de 200 años, estas cosas se disparan y lamentablemente muchas veces no lo queremos ver. ¿Qué está sucediendo? Se está politizando la cuarentena, se politizan las medidas gubernamentales y se entra en una especie de polarización que, insisto, no sucede solamente en Colombia y no sucede solamente en América Latina, esto está sucediendo a nivel global. Pero ¿qué pasa? Esta polarización está de alguna manera ocultando el bosque, y el bosque es que en el cotidiano hay infinita cantidad de gente, las mayorías que la están pasando decididamente mal. En el caso, estamos hablando de cuestiones que están ligadas a la cuarentena o a permanecer en el hogar. Nadie, por ejemplo, está pensando en la grande mayoría que son los sectores asalariados y los sectores informales, para los cuales no se ha ejercido ninguna política puntual. Es decir, se unificaron las normas de cuarentena, de la cuarentena y de la permanencia estricta en los hogares, y no se tuvo en cuenta eso. ¿Qué pasa con aquellos sectores que tienen solamente su fuerza de trabajo para sobrevivir o para ganarse el día a día? Digamos, es imposible decirle a una persona, y sobre todo durante 4 meses, es imposible decirle a una persona, no, quédese ahí porque hay una pandemia y hay riesgo de contagio. Es muy difícil, porque además el gobierno los gobiernos, no quiero ser puntual con un gobierno, sino con todo, digo, ¿qué pasa en aquellos casos que la familia está arrendando? Lo cual es una grandísima mayoría. ¿Por qué no hay una política que vaya directamente, que ataque directamente a decir, bueno, si usted está arrendando, en estos meses que son particulares, se le va a condonar o se le va a reducir un porcentaje del arriendo? ¿Por qué? Porque si yo no dispongo de mi fuerza de trabajo para pagar ese arriendo, es completamente injusto. Es decir, y no es porque yo no quiero salir a trabajar, sino porque hay un Estado que me está diciendo que no puedo salir a trabajar. Entonces, si el Estado no se involucra a fondo con estas cuestiones, estoy siendo doblemente injusto. No me está dejando trabajar a mí, que tengo solamente mi fuerza de trabajo para sobrevivir, y no está afectando al sector del capital que tiene, en este caso, una vivienda
que es completamente válido que lo tenga como renta, pero que de alguna manera no puede estar por encima de las personas que solamente disponen de su fuerza laboral. No sé si se entiende. En ese sentido, estamos hablando de sociedades que se han construido sobre la base de la desigualdad, que en contextos plenamente excepcionales como son estos, no solamente la están manteniendo, sino que la están fortaleciendo. Matías, precisamente alrededor de eso, de esa situación que se está generando, que es la presión social que me imagino se está aumentando, y cuando esto pase, la realidad va a ser de otra forma. Sin embargo, yo quisiera que abordáramos brevemente una cosa. El año pasado, el movimiento social, por lo menos en Latinoamérica, estaba efervescente. Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, y nosotros rematamos el año con una característica, con unas dimensiones de movilización social que no las habíamos visto en el país. Esto lo para en seco la pandemia, la crisis declarada en marzo, pero la crisis de marzo aquí, y con sus palabras yo pienso que se reafirma o se refuerza, lo único que hace es aumentar la presión sobre esa circunstancia de desespero, de angustia y de crisis en las economías y en la vida cotidiana de cada individuo. Eso, ¿cómo se analiza? ¿Cómo lo analizamos? ¿Y cómo lo comunicamos? ¿Y cómo lo manejamos desde los medios de comunicación? Y aterrizamos sobre lo regional y sobre lo local, que es donde estamos trabajando. Sí, en realidad los gobiernos están en una posición muy compleja frente a eso, porque está claro que esos niveles de alto acatamiento a las restricciones, incluso la alta adhesión a las medidas gubernamentales de marzo, ese escenario desapareció. Ante eso, los gobiernos sí o sí han visto forzados a flexibilizar la economía, pero claro, en el medio de la flexibilización se empiezan a ver que el mensaje o las medidas destinadas a concientizar a la gente han tenido algunas fallas, con lo cuales se encuentran como en un cuello de botella. No pueden restringir más la economía porque ya la economía y los números no lo soportan, no lo permiten y exigen una apertura económica y una reactivación económica, y por otro lado es muy difícil ya después de 4 meses decirle a la gente que deje de realizar las tareas que viene haciendo o tener los comportamientos que está teniendo, que, dicho sea de paso, no han sido en muchos casos los convenientes. Entonces, a los gobiernos creo que hoy por hoy, por lo menos lo que estoy percibiendo en el gobierno colombiano, el gobierno central colombiano, es como de un acompañamiento a la circunstancia. El día a día es con los datos de contagios y con los datos de fallecidos, y un poco encolumnado atrás de eso, pero el número por sí solo no te dice nada. Acá lo que hace falta, creo yo, es una mayor agresividad de lo comunicacional que vaya a los efectos. Es decir, si yo todavía no soy consciente de los riesgos que implica la pandemia y utilizo mi tiempo no para trabajar o para hacer una actividad esencial, sino para salir de fiesta o para tener reuniones sociales o para infringir la norma, bueno, yo creo que es el momento que se vea con mayor precisión cuáles son los riesgos, es decir, empezar ya a mostrar las UCI, la complejidad que están enfrentando hoy los hospitales respecto a la sala de internación de terapia, porque esto, digamos, lejos de solucionarse, esto llegó para convivir con eso. Es decir, lo que tenemos que ver es cómo convivimos en la mayor armonía que se pueda lograr, un mayor equilibrio más que armonía, entre lo que puedo hacer en función de mi cotidiano y de mi obligación de
buscar el sustento diario y lo que no puede hacer por cuestiones que no son necesarias, que tengan que ver con otras cuestiones, que tengan que ver más con el ocio, con el divertimento, con el esparcimiento, que lamentablemente en estos momentos debieran estar completamente vedados. Es decir, los gobiernos tienen muy pocas herramientas después de 4 meses, y esto que estamos viendo, que son el aumento de la curva de casos y el aumento en las internaciones, en la ocupación de las camas de terapia, es lo que está volviendo a suceder en Europa. Es decir, el problema es que nadie pensó que debíamos acostumbrarnos a vivir en este estado. Era, bueno, una cuarentena que, como su nombre lo indica, esto, digamos, tiene una fecha de finalización, de decir, bueno, nosotros cumplimos la cuarentena y esto vemos después qué va a pasar. Bueno, fuimos a pasar que ya forma parte del escenario, y hasta que no haya una vacuna, que si bien hay estudios, se están haciendo ensayos, y por lo que se ve, estaríamos bastante avanzados en ese camino, en esa solución. Mientras tanto, lo único que nos queda es cumplir el protocolo de bioseguridad. Lo único que nos queda. Ahora, ¿cómo hacer para que en sociedades terriblemente desiguales como la nuestra se puedan cumplir? Bueno, ahí ya hay que establecer una diferente serie de estrategias con mensajes segmentados, porque vuelvo a lo mismo. Es distinto a la persona que tiene que salir a trabajar, que no le queda otra, que la persona que sí tiene esa posibilidad, que paradójicamente es la que exige la apertura económica, o la que más voz tiene a la hora de pedir la apertura económica. Es decir, estamos hablando de los empresarios, de los comerciantes, de todas aquellas personas que tienen un resto económico, tienen una espalda económica para afrontar la crisis. Sin embargo, son los portavoces de la apertura de la economía. Ahora, cuidado con esto, porque lo que terminan pagando son aquellos que están obligados a salir y a muchas veces a trabajar sin las condiciones necesarias. Matías, ya nos queda poco tiempo. Yo quisiera que evaluáramos el tema de los medios de comunicación. La conducta de los grandes medios, en nuestro caso, en el país, pues es evidente los sesgos, las tendencias, los intereses que defienden, etcétera, etcétera, que han sido muy, muy polémicos, de hecho. Y en el caso, yo quisiera, Matías, que un poco eso, analizarlo, y caer en la situación de los medios pequeños, el caso nuestro, en provincia, en nuestro alrededor, en nuestra inmediatez geográfica y comunal. ¿Cómo gestionar esa comunicación? ¿Cómo lo ve usted? Hay un estudio que realizó la consultora Gustavo Córdoba en Argentina, que mostró que el 70% de la población en Argentina no le cree a los medios de comunicación hegemónicos. Es un número importante a tener en cuenta, porque si bien uno siempre toma como referencia a los grandes medios de comunicación, y sin lugar a dudas las redes sociales son los que mayor poder de circulación y de establecimiento de agenda tienen, hay que prestarle mucha atención a cómo se van dando también los hábitos de consumo dentro de la población y sobre todo en los más jóvenes. En ese sentido, yo creo que los medios regionales tienen la inmensa oportunidad de comunicar en el código regional, en una forma regional, y dirigido básicamente a esa población que muchas veces no es interpelada por los medios de comunicación, y que solamente nos quedamos con lo que sucede en Bogotá, en Medellín, o incluso en Cali o en Barranquilla, y no les prestamos demasiada atención, o no tienen la posibilidad de conocer qué es lo que está pasando en su propia población. Yo creo que hoy los medios, con el avance de la tecnología, están ante una oportunidad, pero por supuesto la lucha no es equitativa, y ciertamente hay que encontrarle la vuelta. Yo creo que la clave de todo esto es la de encontrar el código, es decir, que el medio de alguna manera sea el portavoz
de aquella forma de expresarse, de comunicarse, pero también de escuchar que tiene la sociedad. Es decir, los medios de comunicación hegemónicos tienen como característica la ausencia completa de diálogo, es decir, el discurso es unidireccional y es muy difícil que haya un ida y vuelta. Yo creo que los medios regionales, a partir de iniciativas como la que estás teniendo en este momento, le das la posibilidad a la gente que haya una retroalimentación y que se generen como microespacios de conversación, incluso hasta de discusión, pero que tengan que ver con las problemáticas locales. Yo creo que eso, si bien la penetración es más costosa, una vez que la gente empieza a entender la lógica y a sentirse representado, empieza a fidelizarse, y el público fidelizado lo que hace es empezar a ser un transmisor de las ideas y de las ventanas que va abriendo el medio. Entonces, yo creo que hoy hay una muy linda oportunidad. De hecho, a mí mismo me pasa que yo sigo en redes sociales, más que medios, sigo a periodistas. Y son periodistas que no son parte de grandes medios o los más reconocidos, sino que son periodistas que se comprometen con su verdad, digamos, partiendo de la base que no son objetivos, porque nadie lo es, digamos, sino que le dan un plus al lector, le dan una chance de decir, mira, yo pienso esto y respaldo mi afirmación con este documento, con este video, con esta conversación, con estos invitados, y así se va armando la comunidad. Así se va armando esa comunidad que no tiene que ser alrededor de un pensamiento, sino alrededor de una idea de periodismo, en la cual el disenso tiene que estar necesariamente presente. A mí no me gusta seguir a todas las personas que piensan como yo, que son tan cercanos a mi pensamiento, si bien esa es la conducta que tenemos todos, la inclinación que tenemos todos como personas. Lo importante es ver qué me aporta el otro, y en ese sentido los medios regionales hoy tienen a disposición la tecnología necesaria como para llegarle a su celular, a su computador, a su tablet, y ofrecerle ese diferencial que los grandes medios, por esa masividad que tienen, no lo pueden cumplir. Matías, ha sido un placer enorme estar con usted y ojalá sigamos en contacto para charlar otro rato sobre estos temas. Pedro, muy gentil, claro muchas que gracias. Sí. Claro que sí, Pedro, sabes que me gusta hablar con vos y cada vez que nos juntamos son horas que nos quedamos hablando. Así que encantado de volver a tener una charla pequeñita con vos a pesar de este contexto, y esperemos vernos, que la próxima vez sea presencialmente y con un tintito sobre la mesa. Y un mate. Será un placer. Matías, muchas gracias. Claro que sí. Chao, hasta luego.